Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, espero que todos estén teniendo una excelente mañana y bueno, todos muy motivados, llenos de gozo porque estamos empezando nuestro ayuno que empezamos desde hoy, 1 de febrero hasta el 13 de febrero. Qué buen momento, qué buena época para venir y inclinarnos delante del Señor y pedir su dirección, su ayuda, pero sobre todo pedirle que cada día sea Él ayudándonos a crecer a la estatura del varón perfecto, de tal manera que menguemos nosotros para que Él crezca. El día de hoy seguimos en nuestro devocional acerca del Pentateuco y vamos a estar hablando del capítulo número 43 y el número 44. Y para el día de hoy he titulado este devocional: El sufrimiento procede al arrepentimiento. Y hablando de arrepentimiento, qué bueno empezar este primer día de ayuno hablando de esta palabra que tanto nos exhorta la palabra de Dios, pero que en muchas ocasiones es muy difícil de practicar verdaderamente. Porque cuando hablamos de arrepentimientos es dejar de hacer algo, un pecado, en este caso hablando dentro de la palabra de Dios, no querer hacerlo nunca más. Arrepentirse es: si yo he robado, yo pido el perdón y el favor del Señor y el Señor me perdona, pero también yo me arrepiento, es decir, yo tengo la intención de no volverlo a hacer nunca más. Ese, en una palabra muy entendible, es lo que es el arrepentimiento. Pero, ¿qué tan fácil es arrepentirnos genuinamente? Porque muchas veces podemos arrepentirnos solo con palabras, pero no con actos que vengan sinceramente desde el corazón. Y allí es donde nosotros tenemos que generar el arrepentimiento, desde lo profundo de nuestros corazones, para que realmente haya un cambio. De lo contrario, solo vamos a vivir como una montaña rusa. Un día me arrepiento, el otro peco. Un día me arrepiento, el otro peco. Y esto nos lleva a vivir en una ambigüedad en la cual al Señor no le gusta que vivamos. Él dice caliente o frío, porque tibio te vomitaré. Así que en este primer día de ayuno, yo quiero que hablemos sobre este tema del arrepentimiento y lo veamos reflejado en la vida de Jacob, de sus hijos, y en la actitud que ellos tuvieron en este momento en el cual nos encontramos en el capítulo 43 y 44. Si nosotros vamos al versículo 5, vamos a ver este momento en el que ya los hijos de Jacob habían ido y habían tenido ese primer encuentro con José, habían ido por comida, dando cumplimiento a la profecía en la cual tendrían 7 años de escasez, y ya habían vuelto, y como sabemos, uno de sus hermanos había quedado, mientras que ellos le llevaban a su hermano menor, a Benjamín. Entonces, si leemos ahora el versículo 5, dice: pero si no dejas que Benjamín vaya, le hablaban a Jacob, nosotros tampoco iremos. Recuerda que el hombre dijo: no volverán a ver mi rostro a menos que su hermano venga con ustedes. ¿Por qué fueron ustedes tan crueles conmigo?, se lamentó Jacob. ¿Por qué le dijeron que tenían otro hermano? El hombre no dejaba de hacernos preguntas sobre nuestra familia, respondieron ellos. Nos preguntó: ¿su padre todavía vive? ¿Ustedes tienen otro hermano? Y nosotros contestamos sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que nos diría: traigan aquí a su hermano? Judá le dijo a su padre: envía al muchacho conmigo y nos iremos ahora mismo. De no ser así, todos moriremos de hambre, y no solamente nosotros, sino tú y nuestros hijos. Aquí vemos cómo se ve Jacob y sus hijos enfrentados en volver a ir a donde José, pero había una gran condición, y era que fuera Benjamín. Y como nosotros sabemos, Benjamín era el hijo de Jacob por la parte de Raquel, siendo el hermano directo de José, por lo cual era ese consentido de José, porque era el único hermano que tenía del mismo padre y de la misma madre, es decir, de Jacob y de Raquel. En este sentido tenemos que entender que para
Jacob era muy importante en la vida de Benjamín, no solo porque era el hijo que había tenido en su adultez, sino porque era el único hijo que le quedaba de Raquel, dándonos a entender la pérdida que él asumía que había tenido de la vida de José. Si nosotros leemos y seguimos leyendo el 42 y saltamos al 43, un poco más adelante, cuando ellos ya van y tienen el encuentro con José, y cuando el mismo José hace una pequeña trama para que Benjamín tuviera que quedarse, planta una de las copas de las cuales ellos habían usado en la cena en uno de sus costales para que fuera encontrada y de tal manera acusarlo de que había querido robar a José y de esta manera retenerlo como esclavo. Vemos que Judá intenta abogar por su hermano, por lo que sería el sufrimiento de su padre. Y dice el capítulo 44, versículo 27. Entonces mi padre nos dijo: como ya saben, mi esposa tuvo 2 hijos, y uno de ellos se fue y nunca más regresó. Sin duda fue despedazado por algún animal salvaje y no he vuelto a verlo. Si ahora alejan de mí a su hermano y él sufre algún daño, ustedes mandarán a la tumba a este hombre entristecido y canoso. Y ahora, mi señor, no puedo regresar a la casa de mi padre sin el muchacho. La vida de nuestro padre está ligada a la vida del muchacho. En este momento vemos hablando a Judá, uno de los hermanos, uno de los tantos que estuvieron en aquel momento cuando decidieron enterrar o lanzaron una cisterna a José. Esos mismos que después decidieron venderlo a unos comerciantes. Esos mismos que no tuvieron nada de amor o nada de delicadeza en coger las prendas de José y llevárselas al papá y decirle a él que él había sido muerto, destrozado por los animales salvajes. En este punto nosotros ya vemos cómo estos hombres están sufriendo y padeciendo a consecuencia de una decisión que habían tomado atrás. Pero en este punto vemos algo más, y es que realmente ellos sufren. Ellos están sufriendo por una calamidad en la cual están pasando en el momento. Tienen 2 cosas. La primera, tenían que realmente abastecerse de comida, porque el único imperio que tenía comida en ese momento de escasez era el imperio donde se encontraba José. Pero José quería cada día tener un contacto más directo con su familia, pero en este momento estaba teniendo el contacto con algo lo cual era preciado para su padre. Y acá es donde nosotros vemos cómo estos hermanos sufrían por el dolor o el sufrimiento que tenía su padre. Y esto es lo que más adelante en el próximo capítulo nos va a llevar a entender cómo ellos se expresan delante de José en el arrepentimiento que tienen por haber cometido o haber hecho lo que le hicieron a José. Pero cuando nosotros entendemos y antes de llegar a ese capítulo, tenemos que entender esta situación en la cual ellos demuestran que hubo un sufrimiento el cual los llevó a realmente arrepentirse. Y cuando nosotros planteamos en nuestras vidas, nos damos cuenta que la mayoría de veces que nos arrepentimos o que se generan cambios en nuestras vidas es cuando hemos sufrido, cuando nos hemos visto tocando fondo, cuando nos hemos visto muy emproblemados, cuando realmente hemos visto que las adversidades nos ahogan, nos nublan y no nos dejan ver más allá. Y este es uno de los factores de los cuales nosotros tenemos que tener cuando nos estamos arrepintiendo, cuando realmente estamos queriendo dejar algo atrás para convertir o seguirnos a Dios. Y no quiero decir con esto que usted tenga que sufrir o que mi deseo es que usted sufra. Porque el sufrimiento se puede basar en el punto de sufrir por no agradarle a Dios. Esa incomodidad que tú sientes cuando realmente tú temes a Dios de no hacer lo que tú deberías estar haciendo según sus preceptos y según su voluntad. Un ejemplo de esto, para que se entienda un poco más fácil, si Dios dice que tú debes de orar y debes de leer la palabra y tú no lo haces, y tal vez le has prometido muchas veces, y uno de los propósitos que tú tienes en este ayuno es realmente acercarte más a Él, orar, ayunar, leer la palabra, pues ahí cuando tú pides perdón a Dios porque le has fallado y de ahora te arrepientes, es ese dolor el que deberías sentir. Ese sufrimiento en el cual tú dices, realmente estoy fallándole a Dios, le he fallado a Dios una y otra vez. Cuando tú tienes ese sentimiento
de fallarle a Él, ese sentimiento en el cual tú sabes que estás permitiendo que el pecado, que la carne tenga mayor poder en tu vida, es cuando nosotros podemos tener algo de idea de que realmente nos estamos arrepintiendo genuinamente. Mientras que no lo hagamos, es muy fácil que caigamos en el juego de siempre, de intentar un día, pero al día siguiente fallar. Y esto es algo de lo cual no le podemos pedir a Dios, Señor, hazme sufrir para arrepentirme, sino es de cada día nosotros pedirle a Él que nos ayude a ser más temerosos de Él, que nos ayude a cada día a ser más radicales en nuestras decisiones, a amarle cada día más, porque cuando tú amas, tú te dueles de lo que haces que no le agrade a la otra persona, de la manera en como tú, la misma palabra nos dice que el Espíritu Santo se contrista, se entristece con nuestras malas acciones, y eso debe ser un resultado en nosotros, el entristecernos nosotros también, y eso debe generar un arrepentimiento en el cual tú no quieres hacerlo nuevamente porque no quieres fallarle a Dios, porque no quieres que Dios duela de tus acciones, de tus pensamientos y tu manera de vivir. Así que en esta mañana yo te invito a que realmente reflexiones. Hoy es un día en el cual empezamos pidiendo perdón, pidiendo que el Señor se acerque a nosotros y que nosotros nos acerquemos a Él, pero acerquémonos a Él con arrepentimiento genuino, que realmente tú valores lo que el Señor hizo en esa cruz por ti y por mí, que realmente entendamos los planes de salvación que Él ha tenido hacia nosotros y que de esta manera, de lo bueno que ha sido Él con nosotros, pues nosotros nos dolamos, realmente sintamos y realmente suframos por las cosas que hacemos que no le agradan a Él. De esta manera, pidiendo perdón y arrepintiéndonos de corazón, podemos ver cambios radicales de 180 grados en nuestras vidas, para que este ayuno sea un ayuno de victoria y gloria para el Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por este primer día de ayuno, porque tú, Señor, estás con nosotros y tú nos fortaleces y tú nos llenas, Señor, de tu paz, de tu gozo, Señor. Tú eres el motor de nuestras vidas y tú eres nuestro alimento principal. Hoy, Padre, te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Tu palabra dice, Señor, que si nos arrepentimos, Padre, si pedimos perdón, tú, Señor, perdonas nuestros pecados y nos limpias de todo mal. Pues Padre, hoy queremos pedirte perdón si nos hemos alejado de ti, si hemos dejado que el pecado, Señor, nuevamente conquiste nuestras vidas y hemos dejado que la carne, Señor, cada día nos consuma más. Queremos, Padre, estar bien delante de ti, estar a paces contigo, Señor, pero también reconocemos que te hemos fallado, Señor, y te pedimos, Padre, que nos ayudes a encontrar ese arrepentimiento genuino, el cual nos lleve a no querer volver al pecado. Y esto se refleja en no volver a querer a no agradarte a ti, el no querer, Señor, hacerte sufrir, el no querer vivir fuera de tus preceptos, de tus mandamientos, de tus ordenanzas, el no vivir contristándote a ti, Espíritu de Dios. Por lo contrario, queremos vivir una vida donde cada día, Señor, tú te agrades de nuestras acciones, de nuestros pensamientos y de nuestra manera de vivir. Gracias por este día, gracias, Espíritu de Dios, porque tú estás en nosotros y a través de nosotros, y tú eres el que nos llevará a ser victoriosos en este ayuno. Te damos toda la gloria, toda la honra a ti, y en tu precioso nombre, amado Jesús, te hemos orado. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.